Hola, muy buenas noches a todos. Me presento. Mi nombre es Michael Talero. Yo soy el director de Patrimonio e Historia de la Corporación Inculca. Este es el acrónimo de nuestra corporación, que significa Corporación Investigativa Cultural Cariguaña. Y precisamente no hemos querido dejar pasar este evento desapercibido porque el Ministerio de Cultura desde hace 22 años denominó el mes de septiembre como el mes del patrimonio cultural, aunque inicialmente se celebraba el segundo domingo del mes de septiembre, pero desde entonces se han venido realizando muchos talleres, muchos seminarios, muchos congresos, foros en pro de la salvaguarda de nuestra identidad y patrimonio cultural. A los asistentes que hasta el momento se encuentran en nuestra videoconferencia, les quiero preguntar si me están escuchando bien, si hasta el momento Perfecto. todo está exacto. Gracias, Dubán. Bueno, les comento que justo ahora estamos haciendo una transmisión en vivo vía Facebook Live, así que las otras personas que no alcanzaron a inscribirse, pues van a tener la oportunidad de ingresar a nuestro Facebook que se llama @inculcacorpo y ver en tiempo real nuestra videoconferencia. Bueno, el día de hoy tenemos nuestro primer invitado. Esto es un ciclo de conferencias que se va a tomar 3 días. Estamos aprovechando la última semana del mes de septiembre para celebrar nuestro patrimonio. Bueno, Paul me dice que me está escuchando bajo. A mí me gustaría saber si las otras personas también me están escuchando bajo o me escuchan bien. Pueden comentar o pueden activar su micrófono y hacérmelo saber. Bueno, Paul, al parecer, al parecer, pues que tengas un problema con la configuración del sonido, pero las otras personas nos están diciendo que escuchan perfectamente nuestra transmisión. Bueno, vale. Hoy es nuestro primer día y vamos a tener un espacio de 3 invitados. Se van a tocar temas muy distintos, pero todos enmarcados a la salvaguarda de nuestra identidad y sobre todo nuestra identidad caribe. Hoy vamos a hablar sobre el costumbrismo, las tradiciones populares, la tradición oral, este patrimonio inmaterial que muy poco podemos encontrar en los libros registrados de alguna forma o en Internet. Entonces, el tema de hoy, como su nombre lo indica, se llama el espacio etnográfico en el lenguaje artístico. ¿Y por qué en el lenguaje artístico? Porque el invitado del día de hoy es un artista plástico egresado de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, que desde muy joven ha tenido gran sensibilidad con las tradiciones populares y la memoria que guarda su familia desde una perspectiva popular, ¿sí? Él nos va a hablar sobre toda esta cosmovisión que engloba conceptos como la religión, el esoterismo, eh, la protección que nos brindan ciertos elementos que a partir de la tradición oral se han venido reflejando a lo largo de los años y hoy en día también se ve, pero si no dignificamos el trabajo de estos gestores culturales, estos artistas, estas prácticas, pues se pueden perder de alguna forma. Y eso precisamente es lo que vamos a hablar hoy a través
la conferencia de Navid Rodríguez, que también es estudiante de Sociología de la Universidad del Atlántico. Ha estudiado arte en la Escuela Distrital de Artes y Tradiciones Populares y tiene una experiencia en el campo artístico, en el ensamblaje, el collage y las instalaciones de toda la amalgama de elementos que representa su trabajo. Entonces, antes de comenzar con la intervención de Navid Rodríguez, nuestro director general de la corporación, Josie Durango, va a darnos unas palabras para estar en contexto sobre lo que es la corporación Inculca. Josie, adelante. Muy buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Los saluda Josie Esteban Durango Aguirre, soy el director general de la corporación Inculca, una corporación que se dedica a toda la labor investigativa y de preservación de las tradiciones, de la cultura y el patrimonio en el departamento del Atlántico. Hoy pues les extiendo mi más grato saludo por asistir realmente a este primer ciclo de conferencias que realiza Inculca en el marco de la Semana del Patrimonio Cultural. Vamos a tener realmente unos invitados increíbles que van a estar realmente compartiendo no solamente temas relacionados con el patrimonio, sino parte de su experiencia en toda esta área, toda su labor investigativa y relacionado lógicamente con sus áreas de trabajo. Entonces los voy a dejar para que disfruten de este espacio que se ha diseñado exclusivamente para cada uno de ustedes. Gracias por tu intervención, Josie. Bueno, hay personas que han ingresado en los últimos segundos y les informo a esas personas que hasta el momento no hemos empezado la primera conferencia, así que le voy a dar la palabra a nuestro invitado, a Navid Rodríguez, para que sea él quien nos transporte al pasado con su tema de hoy, el espacio etnográfico en el lenguaje artístico. El micrófono es tuyo, Navid. Buenas noches a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Excelente, David. Bueno, listo. Primeramente, pues, darle el agradecimiento a la Corporación Inculca por la invitación, a nuestro director Josie Durango y al director de Patrimonio, Michael. Bueno, como había mencionado, soy artista plástico egresado de la Universidad del Atlántico de la Facultad de Bellas Artes. Actualmente soy estudiante de Sociología. Y hoy les vengo a hablar un poco de lo que trata mi trabajo de investigación y cómo se desenvuelve todo esto en el campo artístico. Entonces le voy a compartir la pantalla. Michael, deja de compartir pantalla para... Gracias. ¿Ya están viendo mi pantalla? No, hasta el momento no, Navid. Ahora sí se está empezando a compartir pantalla. Listo. Bueno, mi presentación la he titulado El espacio etnográfico en el lenguaje artístico, para hablar precisamente de todo ese trabajo etnográfico que he venido desarrollando en mi creación como artista, generando unos lazos entre dos profesiones, que es el artista y el sociólogo. En este caso, pues,
hacer un anclaje entre esos procesos donde el artista se ve inmerso en todo el campo a través de recorridos de campo, a través de entrevistas y de la cercanía que puede tener con diferentes personas para hacerlas parte de su proceso de creación. Bueno, he escogido pues estas palabras clave que hacen parte también de esta investigación, el cual es patrimonio, espacios y gestos. Digamos que todo esto se condensa tomando como referencia también el concepto de patrimonio inmaterial y la tradición oral que es rica en mi obra. Bueno, lo importante aquí es el conocimiento cultural y social de los participantes. Siempre trato como de involucrar al personaje como tal que está siendo objeto de estudio y digamos que no solamente presentar ante ellos mi proceso de investigación artística, sino hacerlos partícipes también de lo que yo estoy haciendo en el momento. Para eso he dividido pues esto en dos campos pertinentes en mi creación. Unos son los objetos, los utensilios y los archivos, y el otro las tradiciones, las costumbres y las historias. Bueno, como elemento principal tengo los objetos de uso cotidiano que puedo encontrar de los personajes que yo escojo, el cual vienen siendo como accesorios, aretes, textos, collares, o sea, cosas que me encuentro en los espacios de una casa. En una casa popular, que es más que todo lo que yo me centro para crear. Los utensilios, ya yéndome más que todo en los utensilios de cocina, ollas, calderos, cucharas, todo esto que encuentro en los espacios también, que la cocina pasa a ser un espacio cultural y ancestral en el que se dinamizan también una serie de costumbres y tradiciones. Y los archivos, pues todo ese material escrito que encuentro también de pronto en una libreta de nacimiento, unos apuntes, partidas de bautizo, fotografías, etc. ¿Con qué fin? Para identificar cuáles son esas tradiciones y esas costumbres que se ven implícitas en cada uno de esos objetos y utensilios. Cada objeto cuenta una historia, cada utensilio cuenta una historia. Cada personaje tiene sus objetos, cada personaje tiene sus vivencias, entonces a mí me parece interesante rescatar y prolongar esa tradición oral que a veces se pierde y que se ve más que todo en las personas veteranas, en los mayores, ya que ellos son, digamos que han creado un cúmulo de experiencias que todo lo tienen en la mente. Entonces ahora, digamos que con la modernidad y con todo este proceso de redes sociales y todo lo que implica la tecnología, se pierden un poco, entonces quedan estas personas, digamos que congeladas en el tiempo. Entonces a mí me interesa mucho rescatar ese tipo de tradición. Bueno, tengo aquí como una recopilación de historias de vida y tradición oral que he venido condensando en todo mi trabajo artístico, en la que van historias desde mis abuelas hasta vecinos de mi cuadra o de algún sector en el que yo esté realizando la investigación. Bueno, más adelante les mostraré un par de ellas, de lo que ellos cuentan acerca de cuáles son sus costumbres o tradiciones acerca de un tema en específico. Bueno, ya yéndome en el terreno investigativo, bueno, yo me baso mucho en un crítico de arte que se llama Hal Foster, crítico estadounidense, el cual plantea el giro etnográfico y cómo este se presenta en el arte contemporáneo. En los 80, en los 70 y en los 80, pues la figura del artista se veía mucho en lo que eran los museos, las galerías, los espacios, digamos, en el que se encerraba un cubo blanco y se presentaban figuras bidimensionales o tridimensionales específicas como la pintura o un dibujo como tal. Cuando ya Hal Foster propone la figura del artista en el campo etnográfico, pues ya se ve un artista que digamos que se expande su mente
y se involucra más en el espacio de los otros. Entonces, digamos que utiliza la etnografía como método de recopilación y de investigación para su creación. En esta recopilación no solo se trata de mapear a través de entrevistas o fotografías, sino también de crear unos tópicos en el que pueda trabajarse la figura del otro, en la que es importante considerar esa etnografía como una actitud de vida en la que el protagonista, y lo más importante, es la figura de ese personaje. En este caso, pues aquí empecé con mi abuela materna, la cual digamos que tiene una serie de conocimientos ancestrales en cuanto a remedios caseros o tradiciones que ella hace desde su niñez. Entonces empecé a hacer como un inventario de objetos a partir de eso. Entonces aquí ven, por ejemplo, una matica de sábila detrás de la puerta, una recopilación de monedas de quién sabe qué año, estampitas de la primera comunión, estampitas del año de 1979, las chapas que ha venido cambiando, los abanicos de pana. Entonces es una serie de recopilaciones también de esos objetos que cada uno tiene una historia en específico, y cómo esos objetos pasan a ser parte de mi creación, cómo los instalo yo en el espacio. Bueno, siguiendo como punto de hilo a mi abuela, pues también hice una serie de fotografías en el que se evidenciaban unos gestos, unas acciones que ella hace en torno a los rituales que se realizan durante la Semana Santa. Entonces, estas fotos son tomadas en diferentes años, en la que a través de los sahumerios pues se crea un ritual en el que la casa es la protagonista. Entonces, cada uno de los espacios, cada uno de los rincones son importantes en este ritual, en el que a través de unas oraciones, digamos que aclama protección en la casa. Entonces, bueno, a través de la fotografía se evidencia este tipo de gestos en el que se ven también esos tópicos de tradiciones. Pues no sé si ustedes conocen o han visto a sus abuelas haciendo en la Semana Santa, los jueves y los viernes santos, haciendo este tipo de rituales en el que de pronto ya donde no hay una persona de edad, se pierde esta tradición. Ya aterrizando un poco en lo que es mi trabajo instalativo, les presento esta obra que digamos que aquí fue donde inicié el proceso investigativo en torno al campo etnográfico. Identifiqué que mi puerta, una vieja puerta que estaba en mi casa, estaba recargada de una serie de objetos de santería, pues como una mata de sábila, una herradura o cosas que pegaban durante la Semana Santa. Entonces en esta ocasión me dispuse a la tarea de ir de casa en casa. Visité alrededor de 58 casas en las que tomaba fotografías de la parte trasera de la puerta, identificando e inventariando cuáles eran cada uno de esos objetos. Las personas pues me dejaban ingresar a las casas, me dejaban entrevistarlas. Entonces, al final, lo que hice fue hacer un trueque con todos esos objetos y hacer como toda esa recopilación en la vieja puerta que suspendí del techo. Entonces ya esta puerta no era solamente un acceso a un lugar, a una vivienda, sino que también se convertía a un acceso a un conjunto de tradiciones que se conectaba con memorias colectivas, identidades también populares, que no solamente contaban la historia de una familia, sino que condensaban la historia de todo un pueblo, de toda una comunidad. Seguido a eso, identifiqué que no solamente esas tradiciones se veían en una puerta, sino que cada uno de los espacios de la casa estaban cargados de memoria. Entonces me basaba mucho en un libro que se llama La Poética del Espacio, de Gastón Bachelard, en el que digamos que era como identificar cada uno de esos rincones de la casa. Entonces en esta ocasión quise recrear
unos nichos que, digamos que en mi casa, bueno, en la casa de mi abuela antes había un altar en el patio. Entonces otra vez era volver a hacer ese trabajo etnográfico, identificar esa serie de nichos, cuáles eran esos objetos inanimados o esa proyección sociocultural que las personas le conferían a dichos objetos inanimados. Pero más que una apología, o sea, más que una apología a la religión, yo no lo vi tanto de esa forma, sino es como a la espiritualidad que podría brindarse o cómo, o sea, cuál era el comportamiento que esas personas le daban a esos objetos y cómo se comportaban hacia por ejemplo, hacia ciertos rituales, hacia la manera de cómo colocar las velas, hacia los objetos que podían colocar los nichos. Entonces, a partir de eso, creé otra instalación en la que buscaba recrear a partir de una serie de madera encontrada esos nichos. Pues algo que es recurrente en mi trabajo es la reutilización de los materiales viejos como madera, carcomida u objetos que me encontraba en las casas, siempre aludiendo pues a esa imagen de antaño, a esos colores o a esa, digamos, a ese tiempo que se veía marcado también en cada uno de los objetos. Por eso no me preocupaba si el objeto se veía demasiado sucio o si tenía una gran cantidad de telaraña. Me gustaba que se quedara así tal cual, porque precisamente eso era lo que yo quería reflejar en cada una de las piezas. Bueno, como ven en la anterior imagen, casi siempre mostraba el objeto tal cual como me lo encontraba. Pues en esta ocasión, esto que se llama sensibilización de los objetos a través de experiencias estéticas, ya pues aludiendo un poco a ese objeto encontrado, cómo el artista pues también se involucra, digamos, a partir de una estética o a partir digamos, de entrar y penetrar también en ese objeto, en esa historia, cómo intervenir ese material con ciertos elementos como el hilo o digamos, material de archivo que me encontraba. Por ejemplo, este objeto que está aquí es un trozo de mecedora que me encontré a las afueras de la Universidad del Atlántico, sede centro, y pues me pareció interesante. La madera tiene su historia también. La madera es como, o sea, yo planteo la madera también como si fuese algo como nosotros, como un ser vivo, tiene sus parásitos, envejece, la madera tiene sus bichitos, o sea, tiene una cantidad de cosas que si uno empieza a analizarlas, o sea, es riqueza visual lo que uno se encuentra ahí. Y de qué manera, pues, hacer una amalgama de esos objetos en el que el texto, la imagen y el objeto entran en convergencia. La figura que ven a la derecha, pues, es una fotografía que tomé basándome en otra investigación que hice acerca de las plantas medicinales, el cual titulé El Boticario, en el que a través de una serie de acciones, digamos que aterrizo toda mi investigación o digamos direcciono todo ese parlamento a lo que es la medicina natural a través de plantas medicinales, o sea, todo ese acervo cultural, toda esa tradición que pude rescatar de los personajes. Entonces, cómo ese material también que se encuentra en los botiquines de antes, pues este utensilio que yo no sé si todavía existe, en el que guardaban esta cantidad de inyecciones o de tijeras que utilizaban para hacer curaciones, cómo eso se involucraba con la medicina natural y cómo la figura de un boticario se veía presente, pues aludiendo también a esa figura del boticario de los siglos XIX que se vio presente en Cartagena con la botica román, cuando digamos que ese era un punto de concentración en el que la imagen del boticario era muy importante. Ese personaje, ese típico personaje que preparaba sus ungüentos a través de plantas o a través de minerales, y digamos que la figura del médico todavía no era muy, o sea, no había mucho acceso a un médico, entonces la gente optaba por ir a las boticas. Digamos que todo esto me inspiró a empezar a crear el boticario, una instalación con objetos en la que identifica una serie de elementos como el ron compuesto, las sales, las tomas, en la que entraba en convergencia también el olfato, todo lo sensorial.
Este botiquín pues es rescatado de mi casa, era de mi abuela. Entonces es un botiquín de madera que se encontraba vacío o que estaba cumpliendo una función que ya no era el de botiquín. Entonces la idea era rescatar ese objeto y volver a llenarlo con todas esas historias. Principalmente el botiquín tenía solamente audio, que era un audio recopilado de todas esas historias. Y digamos que ya en el momento en el que catalicé la investigación a la medicina natural, era recrear todos esos elementos y todas esas preparaciones de ungüentos y de todos estos remedios como el toronjil, la mata de sábila, el orégano, el anís estrellado, etc. Como habían visto en todo a lo largo de la presentación, me basaba mucho en la instalación de pared, en el objeto, en todas esas prácticas artísticas que giran en torno de pronto a lo bidimensional. Ya en este gesto, en este performance que titulé Durante un baño de plantas, ya resulta un reto porque ya es el cuerpo que se involucra con todo ese espacio etnográfico que se ve presente en mi obra, en la que ya mi cuerpo se involucra con toda una serie de acciones y una serie de objetos que son recopilados después de un trabajo etnográfico, como una taza, las joyas de peltre, el tazón de aluminio, que ya muy poco se ve donde se lava la ropa, ahora vemos de plástico. Entonces estos objetos también son historias, son objetos que son rescatados porque esta olla estartalada hasta tenía polillas, yo la curé y digamos que antes se le daba otro uso, o sea, actualmente se le da un uso que no era el mismo de antes, que era donde bañaban a los bebés, donde preparaban los abuelos o las mamás un baño con matarratón o con diferentes tipos de hojas que se encontraban en el patio para aliviar la gripa o la rasquiña o la varicela. Entonces ya esta acción fue pensada como algo que emerge dentro de la modernidad. Digamos que acciones como estrujar, machacar, mojar, humedecer, pasarse lo que era toda la planta por todo el cuerpo, era una forma también de hacer memoria, de recordar, digamos, momentos de infancia. Yo pasé toda mi infancia en una gran casa del barrio de Malambo. Entonces, el patio alrededor, medía alrededor como, no sé, como unos 30 metros. Entonces, era un patio que yo recuerdo con mucha tierra, muchas plantas, limón, naranja, níspero, matarratón, una cantidad de plantas. Entonces también hacer ese paseo de la tártara durante la enfermedad, pues recordar a aquellas abuelas que hacían esos recorridos recolectando todas esas plantas para los nietos, o saliendo con las lámparas de queroseno, que tampoco se ven ya, las lámparas estas de gas, donde llenaban el pocito de gas y colocaban la vela, pues ya no se ven cuando se iba la luz y de pronto en la noche o a medianoche a un niño le daba, se le alborotaban las lombrices, como dicen popularmente. Entonces salía la abuelita con la lámpara al patio a buscar hierba santa, a preparar eso con ajo para hacerle las 7 mañanitas. Entonces, en esta acción, durante un año de plantas, precisamente era reivindicar ese proceso en el que el personaje de la curandera, del sobador, de la partera, personajes que de pronto se están perdiendo ya. A ver, ¿dónde hay una partera ahora? ¿Dónde se hacen partos en la casa? Ya casi no se ve eso. ¿Dónde encuentras tú un señor que haga un sobo cuando tienes una alusación? Ya muy poco se ve eso. Bueno, entonces voy a mostrarles un poco de esta presentación.
Chévere. Les voy a dejar el enlace por si quieren ver más detallado de pronto el video. También, bueno, las historias que presentaba ahorita, a mostrarles un poco, me dice si se escucha. Se escucha, ¿no? David, sí, ya estás compartiendo pantalla. Oraciones. Oraciones y la levadura para llamar a la suerte. Y la franca. Franca para buscarla, para buscar la puerta una noche. La presa así de largo. Tenía la andaba para llamar a la suerte. Duraron 4 años, ahora no sé dónde estarán, ni en qué pertenece, porque yo vendí la casa, porque yo ni la conozco. Así no me enrollo, no me doy cuenta que hay que ahora. También una herradura, una mata de sábila y el ramito del Domingo de Ramos. Ahora mismo no tengo nada porque ya pasó la Semana Santa. Ahora para la Semana Santa se mueve tradicionalmente coneros. Yo soy devota de muchos santos, del corazón de Jesús, de la Candelaria, asisto a misa los domingos, la protección de los rateros, tradicionalmente uno pone esa tradición porque uno está convencido que Dios lo está protegiendo. Bueno, como se dieron cuenta, pues la señora que aparece de primero, bueno, ya falleció, pero durante la conversación que tuve con ella, todo el tiempo casi no recordaba lo que me estaba diciendo. A veces se le iba un poco la mente. Entonces, precisamente también a lo que invita
este tipo de gestos, precisamente a lo que también plantea esta ponencia que han enumerado con numeral Hagamos Memoria, en la que precisamente esa tradición oral no se pierda, porque las personas que tienen todo este conocimiento pues están desapareciendo, van falleciendo y las personas actuales, las jóvenes, no sé, de pronto muchas no se ven interesadas en condensar toda esta tradición o en documentarla. Se han perdido bastantes personas, bastantes personas han fallecido y se han llevado todas estas tradiciones. Otra cosa importante es el papel que tiene el artista en todo este campo etnográfico. O sea, ya el arte se amplía más a la cultura. ¿En qué sentido? Pues digamos que las artes plásticas empiezan a ingresar por todas esas grietas de otros campos como la sociología, la antropología, la historia, la lingüística, que lo que hacen es enriquecer más el trabajo artístico, donde esa interdisciplinariedad también juega un papel importante en la creación y ayuda al artista en todo el papel creativo que tiene y a expandir un poco más sus estéticas, sus pensamientos. Entonces, esto es todo lo que les tengo que presentar. Ahora, si tienen alguna pregunta, pues las hacen, las escriben, activan su micrófono, algún comentario que tengan. Muchas gracias. Bueno, Navid, hola a todos. Antes de proceder al espacio de preguntas que se va a tomar ahorita de 15 a 10 minutos, yo quiero agradecerle a Navid como artista porque él reconstruye la memoria y la historia en el campo artístico. Y eso es algo que actualmente no es muy común en los artistas, de interesarse hacia las tradiciones populares, el costumbrismo, la memoria, la generación de identidad. Y por eso cuando yo conocí a Navid, la verdad es que me impresionó mucho la sensibilidad que él tenía con la historia, con el pasado y sobre todo con lo popular que venía viviendo él a partir de su familia. Entonces me impresionó bastante porque, como acaba de mencionar, el campo etnográfico en el arte no se ha trabajado mucho como se quisiera en el campo patrimonial. Y estos registros que él ha hecho, estas entrevistas, esta recopilación de material, es muy importante porque en un momento todo esto va a desaparecer y va a quedar solamente registrado en archivos audiovisuales como lo está haciendo Navid ahora mismo. Y la verdad es que estoy muy encantado con este trabajo que él ha llevado desde que inició su vida universitaria. Ya él lleva trabajando en esto desde el 2014 y estoy muy agradecido con que él haya aceptado participar en este ciclo de conferencias porque de alguna forma todos nos vemos afectados con este tema. De alguna forma, todos aquí los presentes hemos vivido como nuestros padres, como nuestros abuelos, a partir de un imaginario colectivo, nos fomentan este tipo de actividades en caso de emergencia, en caso de algún fallecimiento, en caso de algún dolor. Uno siempre tiene como un conocimiento de algo que escuchó de su padre o de su abuela, pero nunca supo de dónde vino esa información y qué tan importante era para estas personas. Y Navid precisamente ha hecho esta investigación, porque esto simplemente no es hacer una entrevista, sino que esto conlleva todo un proceso investigativo, un estudio etnográfico, antropológico, porque es estudiar desde el ser y el pensamiento. Entonces yo invito a los asistentes a que si tienen alguna pregunta específica para Navid, pues la pueden hacer, pueden activar su micrófono y si quieren participar contándonos alguna experiencia que hayan vivido de cerca con este campo, pues bien pueda. Están prestos para participar.
Bueno, hasta el momento pues nadie ha comentado, pero David, a mí me gustaría saber cómo fue tu primer acercamiento a, a este estudio antropológico. ¿Cómo estudiaste eh, las vivencias de una forma más formal? ¿Cómo fue tu primer trabajo con el patrimonio y la construcción de memoria? ¿Cuál fue tu primer acercamiento? O sea, ¿qué te inspiró? ¿Pudo ser un familiar? ¿Pudo ser un objeto? ¿Pudo ser un lugar? Quisiera que nos contaras un poquito acerca de Bueno, esto. cuando inicié mi carrera universitaria, pues la inicié como casi todos los que estudian artes plásticas ingresan a la facultad, un poco perdidos, de pronto pensando en dibujar, en pintar. ¿En qué momento identifico, digamos, que esa riqueza en mi trabajo? En el momento en que yo decido hacer una obra con la puerta. Había venido realizando una serie de trabajos que eran alrededor de la pintura, la acuarela, el óleo, el acrílico, y toparme ya con lo instalativo fue un reto porque yo estaba en cuarto semestre, estaba en mi segundo año en la universidad, y fue un trabajo bastante arduo en el que a partir de una mata de sábila, que fue como el elemento primordial en todo mi trabajo, digamos que a partir de esa mata se expandió todo mi proceso, porque planteé la mata como un elemento familiar o como un miembro más de la familia y no como una planta como tal, en la que la planta era como una persona para mí. Entonces, a partir de esa planta, empezar a involucrar una serie de personas, pues obviamente empecé por mi abuela, que era el exponente más cercano que tenía, pero al momento de escuchar sus historias ya quería como entrelazarlas con las historias de otras personas, empezar a involucrar a la vecina, al vecino, a las personas pues de otro lugar, no solamente de Malambo, pues esto lo inicié en Malambo, y empezar a expandir eso en otros municipios, en otros barrios de Barranquilla. Y fue difícil porque muchas personas no se dejan grabar, no se dejan entrevistar, o a veces de pronto el conocimiento que tienen sobre esto se lo callan, no lo transmiten. Entonces, identificar a esas personas a veces era un poco difícil porque más que todo eran los veteranos y a veces de pronto los hijos no querían que, o sea, ¿esto para qué es? ¿Por qué haces esto? Entonces era sentarse también a explicarles todo ese proceso de investigación artística. Así es cierto, es cierto. Muchas personas sobre todo las personas mayores, son bastante celosas con ese conocimiento ancestral que han obtenido de generación en generación, tan celosas que a veces no se atreven a compartirla con sus propios familiares y yo me he dado cuenta de ello. Vale, Josie Durango tiene una pregunta por el chat. Vamos a esperar Eh, que la plantee. bueno, voy a hablar un momento, Mike. Bueno, primero que todo, agradecer a Navid, de verdad, por aceptar esta invitación de la Corporación Inculca a participar realmente de este ciclo de conferencias. Y pues, bueno, básicamente, bueno, a Navid lo conozco hace muchísimo tiempo, lo conozco y pues tuve la oportunidad también de conocer a su abuela y de conocer la forma en que se vivían aquellas costumbres, porque pues crecimos en el mismo barrio. Pero yo quiero preguntarle exactamente cuál es como cuál es ese gran aprendizaje que has obtenido, Navid, de todas estas comunidades que has logrado analizar, que has logrado, a las que has logrado llegar por medio de tu investigación. ¿Qué has identificado? ¿Qué es lo que
transmitido todas estas poblaciones con las que has podido interactuar en algún momento? Bueno, así como lo dice Yossi, vivía en un barrio de Malambo, el cual es conocido por sus grandes patios, la gente siembra. Entonces, digamos que en esos momentos pasaba un poco desapercibido todas esas costumbres o todas las historias que tenía mi abuela por decir. Sí las escuchaba, pues, pero era como cuentos, escuchar cuentos, sentarme a escuchar cuentos ahí de pronto cuando ella se sentaba en el patio o cuando se colocaba a barrer el patio. ¿Qué me enseñó pues esta cercanía con estas comunidades? A ser un poco más sensible. ¿En qué sentido? A ser un poco más observador, a escudriñar cada uno de los detalles que están en una casa popular, desde lo más insignificante, lo más extraordinario, desde un pequeño cuadrito en un rincón de la casa, desde un candelabro sucio que ya no utilizan para una vela. Entonces, ese papel, o sea, esa tarea de identificar cada uno de esos materiales ricos en historia y en tradición, que, o sea, mi casa de infancia, yo la recuerdo bastante sombría, o sea, una casa vieja, una casa cargada de un poco de trastes, de un poco de chécheres, de un montón de palos, que en su momento no eran importantes o no me decían nada. Pero ahora que vivo en una casa un poco más pequeña y empezar a hacer memoria en cada uno de esos espacios y esos elementos que estaban en mi casa, pues a uno le resulta interesante. A mí me resulta interesante vivirlos, o sea, volverlos a vivir, o de pronto estar en estos momentos de mi carrera profesional en esa casa donde había un gran escaparate viejo, una cama que pesaba, un baúl en vez o sea, meter la ropa en un baúl, la popular vasenilla de peltre, las joyas de peltre, el buffet hecho de madera artesanal, o sea, un montón de cosas que ahora en la casa que vivo actualmente no están. Entonces, quizás si estuviera viviendo en esa casa, esos objetos ahora actualmente no estuvieran perdidos. Yo ahora no sé dónde están esos objetos. Ya esa casa fue vendida y digamos que gran parte de su historia también se vendió en esa casa, pues no logré rescatar. ¿Por qué? Porque en ese momento pues no estaba interesado por esas tradiciones o esas culturas, o sea, no estaba construyendo lo que era mi profesión artística como tal, ni tenía pensado de que todas estas investigaciones iban a trascender hasta tal punto de llevarme a crear obras con esto. Pues antes, como lo había mencionado, cuando yo estudié en la escuela distrital, era mucho hacer cuadro decorativo. Ahora me interesa más crear, no para decorar, sino como para contar unas historias. Entonces, digamos que eso fue lo que me dejó toda esta investigación, y lo que me seguirá dejando, pues es un trabajo que todavía, o sea, nunca termina, pues siempre surgen formas diferentes de hacer etnografía y de recopilar cada una de estas informaciones. Vale, David, muchas gracias. Ahora tienes tres preguntas más, pero primero vamos a empezar por Duván Pájaro, que fue quien alzó la mano. Duván, ¿estás allí? Sí, aquí estoy. Bueno, yo no tengo en Vale. realidad una pregunta, yo quería como darle gracias a Navid por esto que nos estás compartiendo y que pues todos los que somos como caribeños o vivimos en una casa de mucho tiempo, pues nos sentimos un poco identificados. Quiero traer acá una experiencia que tuve en Cartagena visitando una casa de un pescador en Auquilla, y yo fui allá hace un año más o menos, hace más de un año, y pues me encontré que nos estaban contando como las historias de estos pescadores, y yo llego aquí a la casa y le digo a mi mamá, mami, allá me contaron de que colocan una escoba detrás de la puerta para que se vaya una visita o para que no llegue nadie, y ella me la explicó en la misma versión que me la contaron allá, y ya ella sabía, y más que todo mi abuela.
Y a lo que voy es cómo todas estas historias o toda esta tradición tienen relación o sea, en gran parte de toda la región Caribe, y no solamente con esos saberes, sino con objetos, como tú los has plasmado, como tú nos los has mostrado. Y pues gracias por compartirnos esto en realidad, porque muchos jóvenes pues no valoramos esto, no valoramos o no nos involucramos tanto con lo que fue nuestro pasado, que también hace parte de nosotros en la actualidad, y pues nos hace entender también un poco cómo es el pensamiento, cómo fue ese pensamiento de esas personas a través de los objetos. Tú también nos dijiste cómo hay tanta información, y pues gracias, Navid, era solamente eso. Muchas gracias a ti por tu aporte, Eduardo. Vale, hay otra persona que nos realizó una pregunta. Ella se llama Daniela Orozco. Creo que en una de tus intervenciones respondiste esta pregunta. Ella pregunta: ¿en qué momento identificaste lo etnográfico en tu trabajo artístico? Bueno, sí, bueno, ya había contestado un poquito, pero bueno, voy a profundizar. En el momento pues en que identifico los elementos que están detrás de mi puerta, pero en ese momento pues hacía etnografía, pero de pronto de una manera un poco inconsciente. En el pensum de artes plásticas, que es la carrera que yo soy egresado, nos dan algunas nociones, sí, de cómo hacer investigaciones, pero precisamente eso fue lo que me llevó a mí a ampliar un poco el conocimiento y a querer expandir o sea, toda esta profesión. Entonces me fui a estudiar sociología. Ahora mismo estudio sociología. Entonces, curiosamente, acabo de terminar de cursar el semestre donde di esas materias que tienen que ver con lo etnográfico, todo el método cualitativo, todo el diseño etnográfico. Sin embargo, pues todo eso que aprendí el semestre pasado, claro que se va a ver evidenciado en las obras que vendrán ahora, y de pronto reforzar un poco en algunas cosas que no había tenido en cuenta cuando hice las anteriores obras. Sin embargo, pues ahí está el componente etnográfico, en el que me basaba más que todo pues en el crítico de arte, como había mencionado, Hal Foster, donde sí hay un proceso etnográfico, donde hay un giro etnográfico, donde existe una cronotopía, una creación de ese espacio-tiempo en la que el artista recrea cada una de esas experiencias. Entonces, desde los 90, incluso antes, o sea, la etnografía estaba presente en los procesos artísticos, y digamos que en casi todos los procesos artísticos, o sea, todos los artistas hacen trabajo de campo para crear sus obras, no solamente desde lo que es historias, tradiciones y costumbres, sino también desde si se va a hablar sobre la cultura picotera, el artista se involucra con unos personajes, identifica esos personajes y crea su obra. Si se va a hablar de violencia o de repercusiones sociales, el artista se va al campo, recopila una serie de informaciones y esas informaciones le sirven para crear. Entonces aquí vemos dos formas en las que, bueno, ya cada artista escoge la forma que más le parezca. Está la investigación-creación, en la que primero se investiga y después se crea, que es en la que yo, digamos que es como mi área, yo primero investigo, después creo. Y está la investigación-creación o la simultánea, en la que mientras investigas, creas. Entonces a mí me parece interesante las dos formas. Cuando tú investigas y después creas, digamos que te centras un poco en toda esa parrilla categorial que puedes sacar de toda esa investigación, pero también cuando creas investigando, se vuelve rico el proceso porque los personajes están ahí, las identificaciones están ahí. Entonces, que si te encuentras, pues en mi caso, una serie de hojas, una serie de plantas, colocarlas de pronto en un libro de arte, me parece interesante. Elementos que de pronto encuentro en mi proceso en Bellas Artes, que son los libros arte, que es una herramienta bastante interesante en el campo artístico. Hice libros arte,
Pero cuando ya hago diseño etnográfico acá en sociología, me encuentro con el libro de campo. Entonces, ya ese diario de campo, ya yo no lo presento como un diario de campo, sino que lo presento como un diario de artista, un libro de artista, en el que a través de una serie de anotaciones, conclusiones, observaciones, dibujos, cosas que me encuentro en unas cartografías, hacer una cartografía, pero no hablando de cartografía mapeando o dibujando unos recorridos, sino hacer una cartografía visual. Entonces, eso es lo interesante en el momento en que te involucras estas dos disciplinas, cómo una complementa a la otra y cómo esto sirve para de pronto entrelazar lo que es el diario de campo con el libro del artista. Gracias, Daniela, por tu pregunta. Listo, Navid. Bueno, ya el señor Diomedes Moscote me ha solicitado el micrófono con anterioridad porque él quiere participar, así que, señor Diomedes, adelante. Él me había solicitado desde vía WhatsApp la palabra y por el chat también. No sé si actualmente esté conectado. Si, bueno, al parecer no está, pero tenemos una última pregunta en el chat de Osman Guerrero. Bueno, no es una pregunta. Él hace una pequeña crítica y dice, interesante la propuesta que hoy presenta Navid, pero le pregunto, ¿cuál es ese aporte que desde su experiencia artística hace a nuestra cultura caribe en la salvaguarda de nuestras tradiciones? ¿Cuál es el aporte tú como artista que haces en la salvaguarda? Eso lo hemos hablado un poco, pero vamos a profundizar un poquito ese tema. Bueno, el aporte. Bueno, yo creo que al momento de identificar todas estas tradiciones y de sacarlas a relucir, de prolongarlas, ya se hace un aporte a la reivindicación también de esas tradiciones y de esos personajes que pasan desapercibidos a veces o que solamente son populares en un pueblo. Cuando yo presento mi trabajo, ¿sí? Cuando yo presento mi trabajo artístico, durante la carrera, pues estuve presentando esta serie de este tipo de obras en el espacio de Bellas Artes y en espacios expositivos allá en Barranquilla, en la ciudad de Barranquilla. Por eso quise que mi trabajo de grado presentarlo en el municipio de Malambo, ya que al hablar precisamente de todas estas tradiciones quise traer, digamos que todas esas personas, trasladar todo ese espacio de Barranquilla acá al municipio de Malambo. Yo lo presenté en la Casa de la Cultura. Entonces, en ese momento, pues se presentan también una serie de digamos, una serie de conversaciones interesantes en las que aquellas personas que en ese momento no conocían o nunca habían visitado el municipio empiezan a crear una serie de relaciones de pronto con indígenas, con mocanadas, con personajes presentes en mi obra, con personajes icónicos del municipio, sobanderas, sobadoras. En ese momento, pues es preciso recalcar que se generó un espacio bastante enriquecedor en el que se reivindica también toda una tradición de un pueblo y toda una tradición de unas comunidades que tienden a desaparecer con las épocas modernas. Bueno, en cuanto a aporte, bueno, menciono que de pronto este trabajo ha trascendido un poco más. Actualmente está en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Entonces a veces resulta también un poco llamativo. ¿En qué sentido? En que cuando te hablan de culturas populares en un pueblo, a veces viene y se dice, por ejemplo, vamos a hablar de pueblo o vamos a hablar de cultura popular,
pero se queda de pronto en las cuatro paredes de una casa de cultura y no trasciende un poco más. ¿Qué pasa? Que con este tipo de trabajo uno puede identificar una serie de personajes, hacer unos libros, hacer unos recetarios, cosas que están en proceso todavía, que todavía no ha ejecutado, a crear una serie de relaciones con otras personas que también les interesa este tipo de investigaciones. Aquí veo a una compañera, yo no sé si ella se fue, Madeleine Pérez, ella hace parte de un colectivo, ella vive en Galapa, de un colectivo conmigo que precisamente busca también reivindicar esas tradiciones. Entonces formalizamos un colectivo que se llama Anagrama, que busca también identificar una serie de objetos, busca enaltecer toda una cultura, busca no dejar que se pierda toda esa tradición oral, que las personas la conozcan, difundirla por las redes sociales. Y pues ahora que Michael y Yossi pues me generan este espacio, ver también con ellos qué tipo de cosas se pueden empezar a gestar con este tipo de proyectos que resultan interesantes también para conocer la historia de todo el Atlántico, en el que el interior del país también se siente identificado con eso, porque no solamente son cosas que pertenecen al Atlántico, sino que finalmente se construye la historia y la identidad de un país entero. Entonces, eso es lo que te digo, Osman. Gracias por tu aporte. Vale, Navid. Vale, Navid. Al parecer ya más personas no han hecho preguntas, pero vamos a dar por terminado la conferencia de hoy. Yo, una vez más, Navid, quiero agradecerte porque es sorprendente, pero la mayoría de personas que han asistido el día de hoy son jóvenes que se han visto atraídos por tu trabajo con la historia, con la tradición, con lo etnográfico, con lo popular, y es muy importante esta influencia que provocas en los jóvenes, que con el tiempo se van alejando más de esto y somos un poco apáticos a esto, porque también me involucro, no es mentira, y sí, estoy bastante feliz por esto, por este gran impacto que queremos generar con estos espacios, trayendo a colación historias, anécdotas y esta narrativa que estamos manejando en este ciclo de conferencias. Así que a las personas que aún se encuentran conectadas, les quiero informar que este ciclo de conferencias es hasta el día miércoles 30 de septiembre. El día de mañana vamos a tener una conferencia con un chico arquitecto y diseñador gráfico que nos va a hablar sobre la salvaguarda del patrimonio arquitectónico muerto de la ciudad de Barranquilla. Y él lo que ha hecho es replicar el pasado arquitectónico de nuestra ciudad en realidad virtual. Y es una oportunidad para que los jóvenes se vean atraídos por este tipo de trabajos, que ya no se van a ver más en libros de historia sin imágenes, sino que están adaptadas a las nuevas tecnologías. Y esto es una forma excelente de que nos apropiemos de nuestro patrimonio y de nuestra identidad, y que al saber de dónde venimos, sabemos para dónde vamos y dónde estamos. Así que muy agradecido con todas las personas que están conectadas y que se mantuvieron hasta el final, participaron, escucharon y compartieron este espacio con sus conocidos. Así que vamos a darle final a nuestra conferencia del día de hoy, y una vez más agradecidos con todos ustedes. Nos vemos mañana en la conferencia de Cristian Cabrera.